Bienvenidos a Honduras en el Tiempo. El podcast que te llevará de la mano a través de los fascinantes capítulos de la historia de Honduras. En el presente capítulo dividiremos este podcast en 5 partes que nos parecen pertinentes abordar. Historia, objeto y fines. Época prehispánica. Época colonial. Formación del Estado Nacional. Historia de Honduras en el siglo XX e inicios del siglo XXI. La presente organización fue tomada del libro de Varela Osorio, 2011, Historia de Honduras. Basados en este libro, podremos abordar los tópicos del presente podcast a través de una mirada general, pero integral de lo que es la historia de Honduras. Para entrar en materia, tenemos que definir rápidamente qué es la historia, como nos comparte Varela. La historia no se remonta solamente a la mera mención memorística de fechas y eventos de manera lineal, va más allá de eso. Refiere a todo aquello que ubica nuestra existencia en el contexto de nuestra sociedad y su interacción con el mundo. Hoy en día, la historia tiene la capacidad de encontrarle sentido y lógica a nuestra evolución como seres humanos, como pueblo y como nación. Nos permite conocernos e integrarnos como sociedad, ya que compartimos ancestros y situaciones en común que nos relacionan y vinculan en deberes y problemáticas sociales. Conocer la historia nos permite transformar de raíz nuestra sociedad. La época prehispánica hace referencia únicamente a la sociedad que habitaba en el territorio que hoy comprendemos como Honduras antes de la llegada de los españoles. Es importante destacar que, antes de llamarse América o Latinoamérica, esta tierra era conocida por otros nombres por las sociedades aborígenes. La mayoría de estas sociedades en la antigüedad eran pequeños grupos humanos que se dedicaban a la caza y la recolección para sobrevivir en un vasto mundo lleno de recursos alimenticios y con el potencial de futuras transformaciones. La época prehispánica en Honduras abarca un largo periodo de tiempo que se extiende desde aproximadamente el año 1500 a.C. hasta la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI. Durante este tiempo, diversas civilizaciones florecieron en el territorio hondureño, dejando un legado cultural y arqueológico impresionante. Una de las culturas más prominentes de la época prehispánica en Honduras fue la civilización maya. Los asentamientos mayas se desarrollaron en diferentes regiones del país, como Copán, en el occidente, y otros centros urbanos en el norte y oriente del territorio. Copán, especialmente, se destacó por su impresionante arquitectura y elaboradas inscripciones jeroglíficas que nos han permitido descifrar parte de su historia. La época prehispánica en Honduras es una ventana a un pasado fascinante y enigmático. A través de los sitios arqueológicos y artefactos descubiertos, los arqueólogos e historiadores han podido reconstruir parte de esta rica historia y comprender cómo estas civilizaciones contribuyeron al desarrollo cultural y social de Honduras. Ahora bien, ahondando en lo que fue la sociedad prehispánica, podemos pasar rápidamente a lo que fue la época colonial en lo que hoy conocemos como Honduras. Época colonial. Durante la época colonial en Honduras, que abarca desde principios del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, el territorio hondureño experimentó una transformación significativa bajo el dominio español. Aquí tienes una descripción detallada de la época colonial en Honduras. Fechas clave. 1502. Cristóbal Colón llega a la costa de Honduras durante su cuarto viaje a América. 1524. Llegada de los conquistadores españoles a Honduras, liderados por Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. 1539. Honduras se convierte en una provincia independiente dentro del Virreinato de Nueva España. Siglo XVII. Honduras se consolida como una importante región productora de oro y plata, atrayendo la atención de la corona española. 1821. Honduras y otras colonias centroamericanas logran su independencia de España. Durante la colonia, Honduras se convirtió en una región estratégica para España debido a su riqueza en recursos naturales, especialmente en oro y plata. La explotación minera se convirtió en una actividad económica central, y se establecieron numerosas minas para extraer estos valiosos metales. La religión católica desempeñó un papel fundamental en la vida cotidiana de la colonia, y las fiestas y festivales religiosos eran una parte importante de la cultura hondureña. Formación del Estado Nacional. La discusión sobre la formación del Estado Nacional tiene múltiples facetas.
En primer lugar, se ve influenciada por la crisis del Imperio Español y el profundo rechazo de los criollos hispanoamericanos, así como por las ideas independentistas que surgieron en paralelo en Centro y Sudamérica. En el siglo XIX y durante la época de formación del Estado Nacional, los intereses políticos jugaron un papel fundamental y ya no se discutían tanto los aspectos culturales que prevalecían en las épocas prehispánica y colonial. Es así como la construcción del Estado hondureño fue un proceso complejo y multifacético, marcado por decisiones políticas y cambios de rumbo que moldearon la identidad y el destino de la nación. La formación del Estado Nacional fue el resultado de un conjunto de ideas, ideologías y fuerzas políticas que dejaron una huella perdurable en la historia de Honduras. Fechas clave. 15 de septiembre de 1821, Honduras declara su independencia de España junto con otras provincias centroamericanas. El presente nos muestra una sociedad en constante evolución, con desafíos y oportunidades para abordar. La historia de Honduras ha sido moldeada por una serie de eventos y actores clave que han dejado una huella perdurable en el país. Desde la época prehispánica hasta la contemporaneidad, Honduras ha experimentado cambios y transformaciones que han forjado su identidad y su camino hacia el futuro. En conclusión, la historia de Honduras en el siglo XX e inicios del siglo XXI ha estado marcada por altibajos políticos, sociales y económicos. Aunque se han logrado avances en diversos aspectos, todavía persisten desafíos que requieren de esfuerzos sostenidos para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible en el país. Ya para ir cerrando, en conclusión diremos que, en la historia de Honduras, hemos viajado a través del tiempo, explorando diferentes etapas que han dado forma a nuestra identidad como nación. Desde la época prehispánica, donde pequeños grupos humanos cazaban y recolectaban para sobrevivir en un mundo lleno de desafíos y peligros, hasta la época colonial, donde la llegada de los españoles transformó radicalmente nuestra sociedad y cultura. Hemos recorrido la formación del Estado Nacional, con sus luchas políticas y sociales, y los desafíos que enfrentamos en el siglo XX e inicios del siglo XXI. En cada momento de nuestra historia, hemos sido testigos de la lucha por la independencia y la construcción de una nación libre y soberana, así como de los altibajos políticos y sociales que han moldeado nuestra realidad. En esta travesía histórica, hemos visto cómo la geografía, la política, la economía y la cultura se entrelazan para formar el tejido de nuestra sociedad. Hemos aprendido que la historia no es solo un recuento de fechas y eventos, sino una narrativa compleja y multifacética de quienes somos como hondureños. Es importante reconocer que la historia no es estática, sino dinámica y en constante evolución. A lo largo del tiempo, hemos enfrentado cambios y transformaciones que nos han llevado a donde estamos hoy. Nuestra historia nos enseña que somos capaces de adaptarnos y superar los desafíos que se presentan en nuestro camino hacia un futuro más próspero y justo. En este viaje histórico, hemos encontrado desafíos y momentos difíciles, pero también hemos descubierto nuestra resiliencia y capacidad para superar adversidades. La historia de Honduras es una historia de esperanza y lucha, de valentía y perseverancia. Nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de escribir el siguiente capítulo de nuestra historia. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Espero que este podcast haya sido una ventana hacia nuestro pasado, un viaje en el tiempo que nos ayude a comprender mejor nuestro presente y a forjar un futuro lleno de oportunidades y sueños realizados. Así, con la mirada puesta en el horizonte, sigamos adelante, unidos como hondureños, construyendo una historia que nos enorgullezca y que inspire a las generaciones futuras. Y como todo lo bueno siempre tiene que terminar, hemos llegado al final de este hermoso programa. No queda más que darles las gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Honduras. Esperamos que hayan disfrutado explorando nuestro pasado tanto como nosotros.